Claramente y gracias a Dios ha descendido la curva de contagios, por lo menos aquí en Bahía Blanca y en gran parte de la República Argentina. Se celebraban hace muy poquitito tiempo atrás aquí en Bahía Blanca que, por ejemplo, las camas de terapia intensiva de los lugares o de los nosocomios donde más gente podían recibir no tenían ningún internado en la UTI de terapia intensiva COVID y que la historia marchaba con números bastante auspiciosos. Por supuesto que eso tiene que ver con la cantidad de gente que se ha vacunado y también con las medidas de seguridad que hay que seguir adoptando. Y quiero charlar con el infectólogo Javier Farina sobre los hisopados cuando aparecen síntomas. ¿Hay que esperar 72 horas para realizarse el hisopado? ¿Uno puede, ni bien presenta síntomas, realizarse el hisopado? ¿Cuáles son las medidas que uno debe tomar y seguir al respecto? Javier, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Contento con estos números? Sí, la verdad que sí. La verdad que al margen de los números de las 15 semanas ya de descenso de casos y de fallecidos y internaciones en terapia, también lo vemos en el día a día de los hospitales. También se nota mucho el cambio en el día a día de los hospitales. Como bien decís, esto es en un contexto de un gran porcentaje de argentinos vacunados, lo cual es muy importante y nos queda el cimbronazo que nos vaya a dar la variante Delta en las próximas semanas. Uh-huh. Hay algo que olvidé remarcar que lo quiero hacer y usted refrendará o no lo que voy a decir de acuerdo a su casuística y a lo que ve, que muchas de las personas que están internadas o que están complicadas, la mayoría son no vacunados. Sí, tenemos dentro de los internados todavía personas que no se habían vacunado, principalmente en el espectro o en el grupo etario de las personas jóvenes con algún factor de riesgo y que no le ha dado relevancia a la vacunación. Esto es realmente lo que estamos viendo y son casos excepcionales los que ya tienen su esquema completo y con más de 15 días luego de la segunda dosis. Bien, recordemos entonces los síntomas compatibles con COVID-19 y sobre si hay o no que esperar 72 horas para realizarse el hisopado cuando aparecen estos síntomas. COVID-19 es principalmente un cuadro respiratorio. Cualquier síntoma respiratorio puede ser un caso de COVID hasta que se demuestre lo contrario y esto hay que comprenderlo. O sea, no podemos descartar que una faringitis sea por COVID o que un resfrío sea por COVID. Entonces es importante hacerse el testeo. Y no, cuando uno tiene síntomas, uno ya está cerca del pico de la carga viral de SARS-CoV-2 en el cuerpo, con lo cual de ninguna manera es necesario esperar para realizarse el hisopado. Lo que uno a veces, como especialista, puede llegar a aconsejar es que si el cuadro es muy inespecífico, ejemplo, una persona dice que está muy cansado, que le duele un poco la cabeza, que tuvo un episodio de tos y no se repitió. Cuando es algo muy inespecífico, uno a veces puede asesorar que esa persona se quede aislada y ver cómo continúa el cuadro para referir al hisopado. Pero como consejo general, no hay que esperar para hisoparse si uno tiene un cuadro compatible con un caso de COVID. Uh-huh. De acuerdo a la evidencia científica, en la mayoría de las personas cuando comienzan los síntomas, la replicación viral ya está en el pico Exactamente. de la... Incluso suele ser el día anterior a comenzar los síntomas el pico de la carga viral y lo cual ya es detectable por los test, ya sea una PCR o un test de antígeno. Uh-huh. ¿Qué vislumbra para lo que viene, doctor? No, un panorama entiendo que positivo, entiendo que ya estamos en una fecha donde el repique de casos con la variante Delta ya lo tendríamos que tener entre nosotros y no está pasando, lo cual es muy bueno, pero no implica que no vaya a existir, no podemos ser la excepción a lo que está mostrando el mundo, de que es que cuando entra la variante Delta se diseminan nuevamente los casos. La gran diferencia que tenemos es que nos agarra con mucho mayor porcentaje de vacunados que en la mayoría de los países que tuvieron el impacto de la variante Delta, pero no creo que no tengamos casos, sí los vamos a tener, y esperamos que la gran mayoría sean casos leves, justamente, y repito, y porque es muy importante, por el porcentaje de argentinos vacunados. Seguro. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido y estos minutitos como para explicar esto que es muy importante, que ya no hay que esperar 72 horas para realizarse el hisopado cuando aparecen síntomas y también para acentuar el tema que la pandemia continúa, que la gente está mucho mejor y un poco más relajada, pero no hay que relajarse del todo, sino también mantener ciertos criterios de distanciamiento, lavarse de manos y también el tapabocas.
Totalmente el mensaje es ese, el mensaje es que si queremos sostener este buen momento en el brote en nuestro país, las medidas de cuidado no hay que abandonarlas para nada porque nos cuidamos nosotros, cuidamos el entorno y al que aún le falte vacunarse porque tenga dudas, porque le restó importancia, la vacunación está haciendo el quiebre de la pandemia y hay que avanzar con ella para cuidar a nuestras familias. Doctor, gracias por atenderme. Un abrazo a la distancia. Buen fin de semana. Un abrazo. El doctor infectólogo Javier Farina hablando sobre esto que acabo de decir, que no hay que esperar 72 horas para realizarse el hisopado cuando aparecen síntomas.